Celia permanecía inmóvil, aferrando el borde de su chal de lana fina, mientras contemplaba las siluetas borrosas de los árboles tras el cristal del carruaje. El viento doblegaba las ramas hasta el suelo, arrancando las últimas hojas, y parecía que la propia naturaleza llorase su destino. Frente a ella, su padre se balanceaba al compás del movimiento. Sir Thomas Fairchild, un baronet sin un céntimo y con una reputación que podría considerarse dudosa, si es que alguna vez tuvo reputación alguna. Dormitaba, reclinado sobre el gastado tapiz del asiento, y de vez en cuando roncaba. Celia lo sabía. Había estado bebiendo incluso antes de partir. Podía oler el oporto impregnado en su levita. Deberías estar agradecida, le había dicho la noche anterior, cuando ella intentó protestar. El marqués de Ashton es uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Vivirás rodeada de lujos. Te convertirás en marquesa. Ella no respondió. ¿Qué podía decir? Que ella tenía 18 años y él más de 60. Que nunca había visto su rostro, solo había oído a su padre alabar su fortuna. Que tenía miedo, pero el miedo era un lujo que la hija de un baronet arruinado no podía permitirse. El carruaje se desvió de la carretera principal y a través de la cortina de lluvia aparecieron unas altas puertas de piedra. Celia se enderezó. La finca de Ashton Hall. Había oído hablar de ella. Una ancestral residencia familiar que llevaba 3 siglos en el condado de Kent. Se decía que allí hacía frío incluso en verano, que los pasillos eran interminables, que la anterior marquesa había muerto allí de tisis. Las puertas se abrieron sin hacer ruido, y el carruaje entró en un largo camino de acceso flanqueado por robles. La lluvia arreció. Celia distinguió la silueta de la casa, maciza, austera, con altas ventanas en las que no ardía ni una sola luz. Piedra gris, ennegrecida por el tiempo y la humedad. Torreones cubiertos de hiedra. Un tejado que se perdía entre las nubes bajas. La casa no le daba la bienvenida, la observaba. El carruaje se detuvo junto a un amplio porche. La puerta se abrió y en el umbral apareció el mayordomo. Un hombre alto y huesudo con un rostro que parecía tallado en la misma piedra que los muros de la mansión. Lady Celia Fairchild. Su voz era monótona, sin un ápice de calidez. Sí, respondió ella, poniéndose en pie. Apenas sentía las piernas. Bienvenida a Ashton Hall. Soy el señor Garwood, el mayordomo. El marqués la espera en la biblioteca. Su padre ya había bajado del carruaje y se sacudía los faldones de la levita. Dio un paso adelante, pero el mayordomo lo detuvo con la mirada. Sir Thomas, se han preparado aposentos para usted en el ala este. Le ruego que siga a la doncella. El marqués ha expresado su deseo de ver a Lady Celia a solas. El padre asintió sin siquiera mirar a su hija. Celia se quedó sola. Entró en la casa. El vestíbulo la recibió con frescor y penumbra. Techos altos, madera oscura, retratos de ancestros en pesados marcos dorados. Los candelabros en las paredes apenas iluminaban el espacio. A lo lejos, sonaba el tic-tac de un reloj. El mayordomo se movía en silencio, y Celia lo siguió, intentando no pensar en lo que le esperaba. Su vestido de muselina, de un azul pálido, con talle alto y mangas abullonadas, susurraba a cada paso. Su madre lo había elegido antes de morir, 3 años atrás. «Serás una novia preciosa», Ius le había susurrado entonces, y Celia creyó que se casaría por amor. Pero el amor era cosa de cuentos de hadas. El mayordomo se detuvo ante una puerta maciza forrada de cuero. «Por favor, milady». Empujó la puerta y Celia entró. La biblioteca era inmensa. Las estanterías se extendían del suelo al techo, repletas de libros con encuadernación de cuero. La chimenea ardía con fuerza, pero el calor parecía incapaz de vencer la humedad. Junto a la ventana, de espaldas a ella, había un hombre. «¿Marqués?», llamó Celia en voz baja. Él se giró. Lo primero que notó fue la edad. Charles Ashton era viejo.
cabello cano peinado hacia atrás, un rostro surcado por las arrugas, ojos que en otro tiempo debieron de ser agudos, ahora acuosos y cansados. Se apoyaba en un bastón y su mano temblaba. Lady Celia, dijo, y su voz fue sorprendentemente firme. Al fin, acérquese, permítame observarla. Ella se acercó. Él la estudió largo rato en silencio, y ella sintió cómo se sonrojaba bajo su mirada. Hermosa, dijo por fin, muy hermosa. Su padre no exageraba. Será usted el adorno de esta casa. Un adorno, no una esposa, no una compañera, un adorno. Gracias, milord. Celia bajó la vista. La boda se celebrará en 3 días, continuó el marqués. En la capilla de la finca. Habrá pocos invitados, no me gusta la ostentación. Después de la ceremonia, vivirá aquí. Tendrá sus propios aposentos. No la agobiaré con mi presencia más de lo necesario. Ella levantó la vista. Había algo extraño en sus palabras. No era crueldad, era indiferencia. Intentaré ser una buena esposa, milord. ¿Buena? Él sonrió con desdén. Será la marquesa de Ashton. Con eso es suficiente. Ahora, retírese. Descanse del viaje. La cena se servirá en sus aposentos. Salió sintiendo el corazón desbocado. El mayordomo ya la esperaba tras la puerta. Sus habitaciones estaban en el ala oeste, en el segundo piso. Eran espaciosas, decoradas en tonos oscuros, terciopelo burdeos, pesadas cortinas, una cama con dosel. Sobre el tocador había un jarrón con rosas, pero incluso ellas parecían ajenas a aquel lugar. Una doncella la ayudó a cambiarse. Celia se puso un vestido de casa de muselina rosa pálido, de talle alto y mangas largas. Le soltaron el pelo, que cayó en ondas sobre sus hombros. Le trajeron la cena en una bandeja: pollo asado con hierbas, patatas al romero, ensalada de hojas frescas con vinagre y aceite de oliva, un pastelito de crema, una copa de vino blanco. Celia comió mecánicamente, sin sentir el sabor. Luego se acercó a la ventana. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía plomizo. Abajo se extendía el jardín, descuidado y cubierto de maleza. Senderos cubiertos de musgo, una fuente que llevaba mucho tiempo sin funcionar. Y a lo lejos, al borde del jardín, vio una figura. Un hombre estaba de pie bajo un viejo roble, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho. Levita oscura, cabello oscuro. Incluso a distancia, ella sintió su tensión. ¿Quién es?, le preguntó a la doncella. La joven miró por la ventana y palideció. Es el señor Alexander, milady, el sobrino del marqués. ¿El sobrino? Sí, él es el heredero. Cuando el marqués muera, todo será para él. La doncella calló, claramente reacia a continuar. ¿Qué le ocurre?, insistió Celia. Él no es como los demás, milady. Es sombrío, taciturno, apenas habla. Vive aquí, pero rara vez se deja ver. El marqués y él no se llevan bien. Celia volvió a mirar hacia abajo. Alexander seguía bajo el árbol. De repente, él levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. Incluso a través de la distancia, ella vio sus ojos, oscuros, fríos, llenos de algo que no pudo comprender. Luego, él se dio la vuelta y desapareció en la sombra del jardín. Celia se apartó de la ventana, sintiendo una extraña inquietud. Los 2 días siguientes transcurrieron entre preparativos. Celia apenas vio al marqués. Solo aparecía para la cena, en el salón, donde se sentaban en un silencio opresivo. Él bebía brandy, ella, té. La conversación no fluía. Le preguntaba sobre su educación, su madre, la música. Ella respondía de forma breve y educada. A Alexander no lo volvió a ver, pero sentía su presencia. Una mañana, mientras paseaba por el jardín, se giró y vio su silueta en una ventana del segundo piso. Estaba allí mirándola. Cuando sus ojos se encontraron, él no apartó la vista. Simplemente la observó, de forma prolongada e intensa. Luego,
las cortinas se cerraron. Esa noche, durante la cena, le preguntó al marqués: «Milord, su sobrino, ¿no se unirá a nosotros?» Charles hizo una mueca. «Alexander rara vez cena en compañía. Tiene sus propias costumbres». «¿Vive aquí?» «Sí, en el ala norte. El marqués bebió un sorbo de brandy. Es mi heredero. Pero eso no lo convierte en una compañía agradable. ¿No se llevan bien?» «Nos toleramos, Lady Celia. No se puede esperar más de los parientes». Ella no insistió más, pero esa misma noche, incapaz de dormir, salió de sus aposentos. La casa dormía. Los pasillos estaban iluminados únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de los altos ventanales. Celia caminaba despacio, descalza, envuelta en un chal. No sabía a dónde iba. Simplemente caminaba. Y de repente, oyó un sonido. Música. Suave, melancólica. Un piano. Dobló una esquina y vio una puerta entreabierta. Una franja de luz se proyectaba en el suelo. Celia se acercó. Se asomó. En un pequeño salón, sentado al piano, estaba Alexander. Tocaba sin mirar las teclas. La melodía era antigua, lenta, cargada de melancolía. Sus dedos se movían con seguridad, y Celia se quedó inmóvil, hechizada. Era apuesto. No había otra palabra. El cabello oscuro, ligeramente despeinado, le caía sobre la frente. Rasgos marcados, cincelados, manos fuertes, hombros anchos bajo la camisa blanca. No llevaba levita ni corbata. Desenfadado, libre. Y en esa despreocupación había algo magnético. La melodía se interrumpió. «No está bien espiar», dijo él, sin volverse. Celia se sobresaltó. «Yo le pido disculpas. No quería. Pero quería...» Se giró. Sus ojos eran de un gris oscuro, casi negros en la penumbra. De lo contrario, no se habría quedado en el umbral. Ella se sonrojó. No podía dormir. Oí la música. ¿Y decidió averiguar quién tocaba a las 3 de la madrugada? Sí. Él sonrió con frialdad. La curiosidad es un rasgo peligroso, Lady Celia. ¿Cómo sabe mi nombre? Todos en esta casa saben su nombre. Es la prometida del marqués. La futura señora de Ashton Hall. Había burla en su voz. Celia se enderezó. Yo no elegí este destino. Nadie lo elige. Se levantó. Era alto. Más de lo que ella había pensado. Pero todos lo sobrellevan. Se miraron el uno al otro. El silencio era pesado, casi tangible. «Disculpe por haberle molestado», dijo finalmente Celia y se giró para irse. Lady Celia. Ella se detuvo. «Mañana se casará con un anciano que la ve como un adorno para su colección. ¿Está preparada para eso?» Se volvió. Él estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, y la miraba con algo parecido a la lástima, o al desprecio. «No tengo elección, señor Ashton. Siempre hay una elección. Es fácil hablar cuando se tiene todo». «No tengo nada», dijo él en voz baja, «excepto un nombre que odio y una casa que me asfixia». Celia no supo qué responder. Salió, cerró la puerta tras de sí y regresó a sus aposentos casi corriendo. El corazón le latía como si acabara de escapar de un peligro. Pero era un peligro, o algo completamente diferente. La mañana de la boda comenzó en silencio. Celia se despertó temprano, cuando el amanecer aún teñía de gris el exterior. Permaneció inmóvil, mirando el dosel sobre la cama, intentando forzarse a sentir algo. Nervios, alegría, incluso miedo, pero por dentro solo había vacío, gris y frío como las piedras de aquella casa. La doncella entró con una bandeja. El olor a bollos recién hechos, mantequilla y miel, el vapor salía de la tetera. Celia se obligó a comer un poco. Un trozo de tostada con mermelada de fresa. Un sorbo de té con leche. La comida no tenía sabor. «Milady», llamó suavemente la doncella, extendiendo el vestido sobre una silla. «Es hora de prepararse». Celia se levantó,
La llevaron al tocador, la sentaron y empezaron a peinarla. Le recogieron el pelo en un moño alto, dejando algunos rizos para enmarcar su rostro. Sin joyas, solo un sencillo collar de perlas al cuello, un regalo de su madre. El marqués le había enviado una diadema engastada con diamantes, pero Celia se negó a ponérsela, demasiado pesada, demasiado ajena. El vestido era de muselina blanca, fina, casi transparente, con el talle alto ceñido por una cinta de raso color marfil. Las mangas, largas y abullonadas en los hombros, se ajustaban en las muñecas. La cola se arrastraba por el suelo. Por encima le echaron un fino chal de encaje. En la cabeza le pusieron un sombrero con velo, sencillo pero elegante. «Está preciosa, mi lady», susurró la doncella, con lágrimas en los ojos. Celia se miró en el espejo. La joven del reflejo estaba pálida, con los ojos enormes. Una novia, pero no su novia. A las 10 de la mañana vinieron a buscarla. Su padre la esperaba al pie de la escalera, con una levita de gala de paño azul oscuro, cuello alto y botones dorados. El pelo peinado hacia atrás, el bigote recortado. Estaba sobrio, algo poco común. «¿Estás lista?», preguntó él. «No», respondió Celia en voz baja. «Pero eso no importa, ¿verdad?». Él no respondió, simplemente le ofreció el brazo. Salieron de la casa. El día era claro, pero frío. El viento arrancaba las últimas hojas de los árboles y las arrastraba por los senderos. La capilla se encontraba al borde de la finca, más allá del viejo jardín. Un pequeño edificio de piedra con ventanas estrechas y un tejado puntiagudo. Alrededor, un cementerio cubierto de hierba, con lápidas inclinadas. El lugar donde descansaban generaciones de los Ashton. El padre abrió la pesada puerta de roble. Dentro olía a incienso, a humedad y a viejos libros de oraciones. Las velas ardían en el altar. Los bancos estaban vacíos. Apenas había invitados. El marqués esperaba junto al altar, apoyado en su bastón. A su lado el vicario, un sacerdote anciano con una estola blanca, y otros 2 testigos, el mayordomo Garwood y el ama de llaves, cuyo nombre Celia no recordaba. Nadie más. Celia caminó lentamente por el pasillo. Sus tacones resonaban en el suelo de piedra. El eco rebotaba en las altas bóvedas. No miró al marqués, no miró a nadie, simplemente caminó. Y entonces lo vio. Alexander estaba en un rincón alejado, junto a una columna, casi oculto por la sombra. Levita oscura de lana, chaleco negro, camisa blanca de cuello alto, los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro, impenetrable, pero su mirada. La miraba como si viera a través de ella, como si conociera cada uno de sus pensamientos. Celia tropezó. Su padre la sujetó por el codo. «Ahora no», siseó él. Ella se enderezó y llegó al altar. Su padre entregó su mano al marqués. El anciano le apretó los dedos, débilmente, pero con posesión. El vicario abrió el libro de oraciones. La ceremonia comenzó. La voz del sacerdote resonaba en el vacío de la capilla, pronunciando palabras que Celia apenas oía. Votos de fidelidad, hasta que la muerte los separe, en la enfermedad y en la salud. Ella respondía mecánicamente, en un susurro. El marqués habló más alto, con firmeza. Le puso un anillo en el dedo, de oro pesado, con un grabado en el interior. No miró lo que ponía. «Os declaro marido y mujer», dijo el vicario. «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». El marqués se inclinó y le dio un breve beso en los labios. Labios secos y fríos. Un beso sin sentimiento. Todo había terminado. Salieron de la capilla. El sol le deslumbró. El viento agitaba su velo. El marqués la condujo a un carruaje decorado con cintas y flores, absurdamente festivo en medio de aquel día gris. Celia se giró. Alexander estaba en el umbral de la capilla. La miraba, y en sus ojos había algo. Ira, lástima. No tuvo tiempo de comprenderlo. Él se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa, sin mirar atrás. Algo dentro de ella jamás se encogió. El desayuno nupcial se sirvió en el gran comedor. Una larga mesa de roble oscuro, repleta de platos.
ternera fría en finas lonchas, jamón glaseado con miel y mostaza. Pastel de pichón con una corteza dorada y crujiente, langostas sobre un lecho de hielo, ostras, pan fresco, blanco y de centeno, mantequilla, queso, pepinillos encurtidos, ensaladas de hojas frescas aderezadas con vinagre de vino, de postre, bizcocho con crema, gelatina de frutas, dulces de mazapán, champán en copas altas, vino claro, oporto. Celia se sentó junto a su marido, e intentó comer. Su padre bebía champán, alabando a gritos la cocina del marqués. El mayordomo y el ama de llaves se sentaron un poco apartados, estirados y silenciosos. El vicario había declinado la invitación a quedarse, alegando tener que oficiar un servicio. Alexander no estaba. ¿Está contenta, querida?, preguntó el marqués, cortando un trozo de ternera. Sí, milord, mintió Celia. Excelente. Esta noche tendremos una cena íntima. Algunos vecinos. Quiero presentarla a la sociedad local. Bebió un sorbo de vino. Debe lucir impecable. Es mi esposa, mi marquesa. De nuevo esa palabra. Una propiedad. Por supuesto, milord. El desayuno se prolongó eternamente. Finalmente, su padre se levantó. Era hora de marcharse. Se despidió del marqués, asintió a su hija y partió. Celia lo siguió con la mirada, sintiendo cómo se rompía el último vínculo con su vida anterior. El marqués se retiró a su despacho. Celia se quedó sola. Vagó por la casa sin saber qué hacer. Los pasillos parecían aún más largos que antes. Los retratos la miraban con reproche. El reloj seguía su tic-tac. Una doncella le ofreció ayuda para cambiarse, y Celia aceptó, agradecida por cualquier distracción. En sus aposentos, cambió el vestido de novia por uno de día, de muselina verde claro, con talle alto y mangas largas rematadas con encaje. Se echó por encima un cálido chal de cachemira. Le soltaron el pelo sujetándolo solo con algunas horquillas. Se miró en el espejo, la misma joven, pero ahora casada. El anillo en su dedo se sentía extraño, pesado. Intentó quitárselo, pero estaba bien ajustado. Incapaz de permanecer entre cuatro paredes, Celia salió al jardín. El día declinaba, el sol se ocultaba tras las nubes. El aire era fresco, olía a tierra húmeda y a hojas caídas. Caminó despacio por los senderos cubiertos de maleza, pasando junto a la fuente que llevaba años sin funcionar. La estatua de una ninfa cubierta de musgo permanecía congelada en una danza eterna. Felicidades por su matrimonio, Lady Celia. O debería llamarla ahora Marquesa de Ashton. Se sobresaltó y se giró. Alexander estaba detrás de ella, a pocos pasos. Había cambiado la levita de gala por una más sencilla, de tuid marrón, la camisa blanca desabrochada en el cuello, el pelo revuelto por el viento. En sus manos sostenía un libro que, evidentemente, había estado leyendo en algún lugar del jardín. Señor Ashton, intentó sonreír, pero no lo consiguió. Me ha asustado. No era mi intención. Se acercó. Se la ve diferente. Que esta mañana, diferente. Menos parecida a una víctima. Celia frunció el ceño. No soy una víctima. ¿No? Sonrió con ironía. La han vendido a un anciano que dobla la edad de su padre. Se ha casado con él por dinero. ¿Eso no la convierte en una víctima? Usted no conoce mis razones, respondió ella con frialdad. Las conozco. Dio un paso más. Su padre está arruinado. No tenía a dónde ir. Ha cambiado su libertad por seguridad. Es una vieja historia. ¿Y qué hay de malo en ello? ¿Debería haberme negado y morir en la miseria? Debería haber luchado. Es fácil hablar cuando se tiene todo. Apretó los puños. Usted es el heredero. No necesita venderse para sobrevivir. Él guardó silencio. Algo brilló en sus ojos, dolor, pero rápidamente lo ocultó tras una máscara de indiferencia. Tiene razón, dijo en voz baja. No lo necesito. Pero eso no significa que sea libre. Estaban cerca, demasiado cerca. Celia sentía el calor de su cuerpo, oía su respiración. Algo dentro de ella se agitó, una sensación extraña y desconocida. ¿Por qué vino a la boda?
Preguntó de repente. Es evidente que no aprueba este matrimonio. No lo apruebo, convino él. Pero tenía la obligación de asistir. Es un deber familiar. Deber, repitió ella con amargura. Todos estamos aquí por deber. No, negó con la cabeza. No todos. La miró fijamente durante un largo rato y Celia no pudo apartar la vista. Algo estaba sucediendo entre ellos, invisible, inexplicable. Una atracción que le cortaba la respiración. Tengo que irme, exhaló ella, retrocediendo. Esta noche hay una cena. Invitados. Debo estar impecable. Ya es impecable, dijo él en voz baja. Ella se quedó inmóvil. Sus miradas se encontraron de nuevo. Y en ese instante, Celia comprendió que era peligroso. Él era peligroso. No porque le deseara mal, sino porque a su lado se sentía viva, por primera vez en muchos años. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa casi corriendo, sin mirar atrás. El corazón le martilleaba como si acabara de escapar de algo terrible. O de algo deseado. Al anochecer, los invitados llegaron a Ashton Hall, unos pocos, unas 10 personas. Terratenientes vecinos con sus esposas, el escudero local, una condesa viuda de una finca cercana. Se reunieron en el salón, decorado para la ocasión con flores frescas y candelabros encendidos. La chimenea ardía, disipando la humedad. Celia apareció con un vestido de seda azul oscuro, de talle alto ceñido con una cinta plateada. Las mangas eran cortas y abullonadas, dejando los hombros al descubierto, sobre los que llevaba un fino chal. El pelo, recogido en un moño alto, estaba adornado con horquillas de perlas. El collar de diamantes en su cuello era un regalo de su marido, del que no había podido librarse. El marqués la presentó a los invitados. Mi esposa, Lady Celia Ashton, marquesa de Ashton. Ellos sonreían, hacían reverencias, le dedicaban cumplidos, pero en sus miradas ella leía curiosidad y a veces lástima. Lo sabían. Todos sabían qué clase de matrimonio era aquel. La cena se sirvió en el comedor. La mesa estaba abarrotada de manjares. Pato asado con salsa de naranja, pierna de cordero al romero, pescado al horno con hierbas, pasteles de carne y verduras, espárragos con mantequilla, patatas rellenas de queso, de postre, pastelitos de crema, trifle de frutas, violetas confitadas, vino tinto, blanco, oporto, una abundancia que rozaba el derroche. Celia se sentó a la derecha del marqués, a su izquierda el escudero, un hombre hablador y afable. Enfrente, la condesa viuda, de lengua afilada y observadora. ¿Qué le parece Ashton Hall, querida?, preguntó la condesa, cortando con elegancia un trozo de pato. Impresionante, respondió Celia. Muy majestuoso, majestuoso y lúgubre, sonrió la condesa. Esta casa siempre ha sido así, especialmente desde la muerte de la anterior marquesa. Celia se tensó. ¿La anterior marquesa? La esposa de Lord Charles murió hace 10 años, de tisis. La condesa bajó la voz. Dicen que fue muy infeliz aquí. Esta casa no es para almas débiles. El marqués interrumpió la conversación, preguntándole a la condesa sobre su finca. Celia se reclinó en la silla, sintiendo un frío interior. Infeliz, murió, alma débil. ¿Era ese su futuro? De repente, la puerta del comedor se abrió. Todos se giraron. Entró Alexander. Llevaba una levita gris oscuro, chaleco negro y camisa blanca con un cuello alto anudado con una corbata gris. El pelo peinado hacia atrás. El rostro impasible. Asintió a los invitados y ocupó un lugar al final de la mesa, sin disculparse por su tardanza. Alexander, dijo el marqués, y en su voz se percibía la irritación. Qué amable por tu parte unirte a nosotros. Estaba ocupado, tío, respondió Alexander con calma. Siempre ocupado, murmuró el marqués, y volvió a su comida. Celia no podía apartar la vista de Alexander. Él comía en silencio, sin participar en las conversaciones, pero ella sentía cómo, a veces, su mirada se detenía en ella, pesada
intensa. Y cada vez su corazón daba un vuelco. «Señor Alexander», se dirigió a él la condesa. «He oído que pasa mucho tiempo en Londres. ¿Qué le atrae de allí?» «Negocios», respondió él secamente. «¿Negocios?», repitió la condesa. «¿De qué tipo, si se puede saber?» «Personales». Todos guardaron silencio. La condesa sonrió con suficiencia. «Siempre ha sido usted un misterio, querido. Pero los misterios con el tiempo se resuelven». Alexander no respondió. Levantó su copa de vino y bebió, sin apartar los ojos de Celia. Ella se sonrojó y bajó la vista. La cena terminó tarde. Los invitados se despidieron y subieron a sus carruajes, alabando la hospitalidad del marqués. Celia los acompañó hasta el vestíbulo, sonriendo hasta que le dolieron las mejillas. Cuando el último carruaje se marchó, el marqués se volvió hacia ella. «Lo ha hecho bien, querida. Estoy satisfecho». Le besó la mano. «Ahora me retiro. Me duele la cabeza. Buenas noches». Se fue, apoyándose en su bastón. Celia se quedó sola en el vestíbulo en penumbra. Las velas se consumían. La casa se sumía en el silencio. Él siempre es así. Se oyó una voz a su espalda. Se giró. Alexander estaba al pie de la escalera, con las manos en los bolsillos. ¿A qué se refiere? Frío, distante. No le gusta la gente, le gusta poseerla. Celia se acercó a él. «¿Por qué me dice esto?» «Porque debes saberlo», se acercó él. «Se ha vendido, Lady Celia. Pero eso no significa que deba perderse a sí misma». Ella te lo miró, sin saber qué responder. Estaba tan cerca que podía oler su colonia, un aroma intenso con notas de sándalo. «¿Qué quiere de mí?», preguntó en voz baja. Él guardó silencio. La miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, levantó la mano y le rozó la mejilla. «Apenas un toque. Quiero que sea feliz», susurró. «Pero en esta casa es imposible». Y se fue, dejándola sola, con el corazón desbocado y un sentimiento que no se atrevía a nombrar. La semana transcurrió en una extraña y opresiva rutina. Celia se despertaba tarde. Una doncella le llevaba el desayuno a sus aposentos: huevos con bacon y tomates fritos en mantequilla, bollos frescos con mermelada, chocolate caliente o té con leche, a veces arenque ahumado, que el marqués consideraba saludable. Celia comía sin apetito, mirando por la ventana el jardín gris donde el viento arrastraba las hojas caídas. Luego se vestía. Los vestidos cambiaban cada día. Hoy una muselina rosa pálido con talle alto y mangas cortas abullonadas. Mañana una seda color crema con mangas largas y un profundo escote. Pasado mañana una batista lavanda con bordados en el bajo. Todos los vestidos eran de estilo imperio. Ligeros, vaporosos, con la cintura justo debajo del pecho, marcada por una cinta de raso. Las faldas caían hasta el suelo, formando suaves pliegues. Durante el día vagaba por la casa o el jardín. Leía en la biblioteca las novelas que encontraba en las estanterías. Tocaba el piano en el pequeño salón, donde nadie la oía. Bordaba junto a la ventana, aunque odiaba bordar. Cualquier cosa para llenar el vacío de las horas. El marqués solo aparecía para la cena. Comían solos en el gran comedor, en una larga mesa donde varios metros los separaban. Él se sentaba a la cabecera, ella a su derecha. Los platos se servían uno tras otro: sopa de caza con hierbas, pollo asado con salsa de limón, cordero con gelatina de menta, verduras al horno, pudín de pasas de postre. El marqués comía despacio, metódicamente, regándolo con oporto. A veces le hacía preguntas: cómo había pasado el día, qué había leído, si necesitaba algo de Londres. Ella respondía con monosílabos. Por las noches, él se retiraba a su despacho. Ella volvía a sus aposentos. Él nunca entró en su habitación. Nunca la tocó, más allá del beso formal en la mano al despedirse. Era su esposa sobre el papel, pero no en la vida real. Y durante todo ese tiempo, sentía la presencia de Alexander. No lo veía a menudo. Él vivía en el ala norte, que el marqués llamaba su guarida. A veces lo veía en el jardín mientras paseaba, de pie junto al viejo roble o sentado en un banco con un libro. A veces oía sus pasos en el pasillo a altas horas de la noche,
cuando la casa dormía. Una mañana, al salir de sus aposentos, se cruzó con él en la escalera. Él bajaba, ella pues subía. Se detuvieron, mirándose. «Buenos días», dijo ella en voz baja. «Buenos días», respondió él, y pasó de largo, sin apenas mirarla. Pero ella lo vio. Vio cómo se tensaban sus hombros, cómo sus dedos se aferraban a la barandilla, cómo su respiración se detuvo por un instante. Él sentía lo mismo que ella, esa extraña y peligrosa conexión que se tensaba entre ellos como un hilo invisible. Al octavo día después de la boda, Celia decidió explorar la casa. Estaba cansada de sus aposentos, de la biblioteca, del salón. Ashton Hall era enorme. 3 pisos, innumerables pasillos, habitaciones que llevaban años cerradas. El mayordomo le había advertido que algunas salas estaban clausuradas, pero no le explicó por qué. Aquello solo avivó su curiosidad. Se puso un vestido de paseo de muselina verde oscuro, con talle alto y mangas largas abullonadas en los hombros. Se echó por encima un chal de lana fina. En la casa hacía frío a pesar de las chimeneas. Tomó una vela y se dirigió al ala este. Los pasillos aquí eran más estrechos, más oscuros. Los retratos en las paredes eran antiguos, ennegrecidos por el tiempo. Los rostros la miraban con severidad, con reproche. El polvo flotaba en el aire, danzando a la débil luz de las altas ventanas. Celia caminaba despacio, abriendo una puerta tras otra. Dormitorios en desuso, despachos con mesas vacías, un guardarropa donde colgaban vestidos viejos, descoloridos y apolillados. Entonces abrió una puerta y se le cortó la respiración. El cuarto de los niños. La habitación era grande y luminosa. Las ventanas daban al sur. Una cuna con dosel, una mesita con sus sillas, juguetes en las estanterías, una mecedora junto a la ventana. Todo estaba cubierto de polvo, pero conservado como si su ocupante se hubiera marchado el día anterior. En la pared, el retrato de una mujer, joven, hermosa, de cabello oscuro y ojos tristes. Sostenía a un bebé en brazos. Celia se acercó. Debajo del retrato había una placa. Lady Isabella Ashton, Marquesa de Ashton, 1775-1814. La anterior marquesa, la esposa de Charles. Murió en esta habitación. Se oyó una voz a su espalda. Celia ahogó un grito y se giró. Alexander estaba en el umbral, con los brazos cruzados. Llevaba una levita de lana azul oscuro, chaleco negro, y una camisa blanca con el cuello desabrochado. El pelo revuelto, como si hubiera caminado largo rato contra el viento. «Me ha asustado», exhaló Celia, llevándose una mano al pecho. «Lo siento. No era mi intención». Entró en la habitación, mirando a su alrededor. No debería estar aquí. ¿Por qué? Porque el marqués prohibió abrir estas habitaciones. No soporta los recuerdos. Celia miró el retrato. ¿Ella era su esposa? Sí. Durante 20 años. Alexander se acercó a la ventana, mirando el jardín. Le dio 3 hijos. Todos murieron en la infancia. El último, aquí, en esta habitación. Y un mes después, murió ella, de tisis. Celia se quedó helada. No lo sabía. Nadie lo sabe. El marqués es habla de ello. Simplemente cerró estas habitaciones y olvidó. O intenta olvidar. ¿Y usted la recuerda? Alexander se giró. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Era mi tía. Era buena, dulce, amaba la música, las flores, la risa de los niños. Esta casa la mató. Hizo una pausa y añadió en voz baja. ¿Cómo la matará a usted si se lo permite? Celia se acercó a él. ¿A qué se refiere? ¿No lo ve? Abrió los brazos. Esta casa es una prisión. El marqués es el carcelero. No la ama Lady Celia. La ha comprado como compraría un cuadro o una porcelana, para adornar su colección. Y cuando se canse de usted, la olvidará, como olvidó a Isabela. Entonces, ¿por qué está usted aquí? Estalló ella. ¿Por qué no se marcha si tanto odia esta casa? Porque no tengo elección. Dio un paso hacia ella, y la furia estalló en su voz.
Soy el heredero. Todo esto es mi maldición. Estoy atado a este lugar como un barco a su ancla, y nunca me liberaré mientras el marqués viva. Estaban tan cerca que Celia sentía su aliento. La tensión entre ellos era casi palpable. ¿Le desea la muerte?, susurró ella. No, exhaló Alexander. Deseo la libertad, pero aquí es lo mismo. Se apartó pasándose una mano por el pelo. Váyase de aquí. Olvide esta habitación y manténgase alejada de mí, Lady Celia. Por el bien de ambos. Salió, dejándola sola en la habitación, donde la esperanza había muerto hacía mucho tiempo. Celia no pudo olvidar aquella conversación. Las palabras de Alexander resonaban en su cabeza una y otra vez. Esta casa la mató, como la matará a usted. Intentó ignorarlas, pero no pudo, porque sabía que él tenía razón. Durante la cena, el marqués notó su distracción. No tiene buen aspecto, querida, dijo cortando un trozo de cordero. ¿No estará enferma? No, milord, solo estoy cansada. ¿Cansada? ¿De qué? Si no hace nada, sonrió con desdén. Las mujeres son criaturas tan frágiles. Les basta un paseo para agotarse. Celia apretó los dientes, pero guardó silencio. Había aprendido a callar. Era más seguro. Mañana vendrán invitados, continuó el marqués. Lord y Lady Harrington, viejos amigos, se quedarán unos días. Debe recibirlos como corresponde. Al fin y al cabo, es la señora de esta casa. La señora. No se sentía la señora. Se sentía una prisionera. Por supuesto, milord. Excelente. Póngase algo apropiado. Quizás ese vestido dorado que le encargué de Londres. La miró con aire evaluador. Debe parecer una marquesa de Ashton, el adorno de mi casa. Un adorno. Otra vez. Celia asintió y terminó la cena en silencio. Luego subió a sus aposentos, donde una doncella la ayudó a desvestirse. Se puso un camisón de batista fina, blanco, con encajes en el cuello y las mangas. Se soltó el pelo. Se metió en la cama, pero no podía dormir. Yacía mirando el dosel, pensando en Alexander, en sus palabras, en su mirada, en cómo su corazón se desbocaba cuando él estaba cerca. Estaba mal, era peligroso. Él era el sobrino de su marido, el heredero, y ella, una mujer casada, la marquesa de Ashton. Pero el corazón no atendía a razones. El reloj dio la medianoche. Celia se levantó, se echó un chal sobre los hombros y salió de la habitación. La casa dormía. Caminó descalza por el suelo frío, sin saber a dónde iba. Simplemente caminaba, porque no podía quedarse en la cama. Y de nuevo, oyó la música, la misma melodía. Triste, lánguida, el piano. Siguió el sonido como hipnotizada. La puerta del salón estaba entreabierta. La luz de las velas proyectaba una estrecha franja en el suelo. Celia se detuvo en el umbral. Alexander estaba sentado al piano, tocando. Llevaba una camisa blanca, desabrochada casi hasta el pecho. El pelo le caía sobre la frente. Sus dedos se deslizaban por las teclas con tal delicadeza que a Celia se le encogió el corazón. Dejó de tocar, levantó la vista. ¿Ha vuelto? No, no podía dormir. Yo tampoco, se levantó, volviéndose hacia ella. Se está convirtiendo en una costumbre, Lady Celia, una costumbre peligrosa. Ella entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. ¿Por qué toca de noche? Porque de día no puedo. Al marqués no le gusta la música. Dice que le recuerda a Isabela. Sonrió con amargura. Me ha prohibido tocar, pero de noche no me oye. ¿Qué melodía es? Es antigua. Mi madre la tocaba cuando yo era niño. Murió cuando yo tenía 10 años. Hizo una pausa. Después de su muerte me enviaron aquí, con mi tío. Odié esta casa desde el primer día. Celia se acercó más. Entonces, ¿por qué se queda? Porque no tengo a dónde ir. No tengo dinero. El marqués lo controla todo. No tengo un hogar. Esta casa solo será mía después de su muerte. No tengo futuro, salvo el que él decida para mí. La miró. Soy un prisionero, igual que usted. Ambos somos prisioneros, susurró ella. Sí, estaban a medio paso el uno del otro. Las velas parpadeaban proyectando sombras en las paredes. A lo lejos, un reloj daba las horas. Celia sentía su corazón latir tan fuerte
que seguro que él podía oírlo. No debería haber venido, dijo Alexander en voz baja. Lo sé. Está casada. Lo sé. Si el marqués se entera. Lo sé. Dio un paso más. Pero no me importa. Porque solo con usted me siento viva. Solo con usted respiro. Solo con usted... No terminó la frase. Porque él la atrajo hacia sí y la besó. No fue el beso que le dio el marqués en el altar. Fue fuego, pasión, desesperación. Sus labios eran ardientes, exigentes. Sus manos rodearon su cintura, apretándola contra él. Celia le rodeó el cuello con los brazos, respondiendo al beso con la misma furia. Se hundió en él olvidándolo todo, el deber, el matrimonio, el honor. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Dios mío, exhaló Alexander, apoyando su frente en la de ella. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé, susurró Celia. Pero no quiero parar. Él se apartó, tomando su rostro entre las manos. No podemos. Es una locura. Si alguien se entera, el marqués nos destruirá a los dos. Puede desheredarme. Puede encerrarla aquí para siempre. Puede... No me importa. Lo besó de nuevo, breve y tiernamente. Ya estoy encerrada. Ya estoy muerta. Pero con usted quiero vivir. La miró fijamente, debatiéndose. Luego la atrajo de nuevo, besándola con tal ternura que a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces estamos condenados, susurró él contra sus labios. Ambos. Que así sea, respondió ella. Prefiero estar condenada contigo que salvada sin ti. Permanecieron abrazados, a la luz de las velas que se consumían. Fuera, el viento mecía los árboles. La casa crujía y suspiraba, guardando su secreto. Por ahora. Los invitados llegaron cerca del mediodía. Celia observó su llegada desde la ventana de sus aposentos, intentando calmar el temblor de sus manos. No había dormido en toda la noche después de aquel beso. Los labios aún le ardían, el corazón le latía de forma irregular. Se tocaba la boca una y otra vez, como para asegurarse de que no había sido un sueño. Lord y Lady Harrington bajaron del carruaje, una pareja de ancianos, él con una levita oscura, ella con un vestido de viaje color burdeos. Con ellos venía su hija, una joven de unos 20 años, con un atuendo lila de talle alto. El marqués los recibió en el porche, inclinándose cortésmente. Celia se apartó de la ventana, sintiendo náuseas. La doncella la ayudó a vestirse, el vestido de seda dorada que el marqués le había ordenado ponerse. El pelo recogido en un peinado alto, adornado con una diadema de perlas. Celia se miró en el espejo y no se reconoció. La marquesa de Ashton, un adorno. Cuando bajó al salón, ya reinaba la animación. Los Harrington se habían instalado junto a la chimenea, y el marqués les ofrecía jerez. Su hija, Charlotte, examinaba los cuadros de las paredes. «Y aquí está mi esposa», anunció el marqués cuando Celia entró. Lady Celia Ashton. Todos se giraron. Lord Harrington hizo una reverencia. Su esposa asintió amablemente. Charlotte examinó a Celia con una curiosidad no exenta de envidia. «¡Qué encanto!», dijo Lady Harrington. «Charles, no exagerabas. Es exquisita». Celia sonrió, pero por dentro todo se le encogió. Se sentó junto al marqués, aceptando una copa de limonada. La conversación fluyó lentamente, sobre el tiempo, las carreteras, las últimas noticias de Londres. Celia respondía cuando se dirigían a ella, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Dónde estaba Alexander? ¿Había visto a los invitados? ¿Vendría a comer? Como en respuesta a sus pensamientos, la puerta se abrió y él entró. Celia casi dejó caer la copa. Alexander llevaba una levita negra, camisa blanca y corbata oscura, el pelo peinado hacia atrás, el rostro impenetrable. Pero cuando su mirada se cruzó con la de ella por un instante, vio en él lo mismo que sentía ella: desesperación, pasión, anhelo. «Alexander», dijo fríamente el marqués, «me alegro de que te dignes a acompañarnos». Lord Harrington, Lady Harrington.
Alexander hizo una reverencia. Señorita Charlotte, es un placer verlos. Charlotte se sonrojó, bajando la vista. Celia sintió una punzada de celos, aguda e inesperada. Apretó los reposabrazos de la silla. Siéntate, sobrino. El marqués señaló un asiento libre. Justo hablábamos de tu futuro. Alexander se quedó inmóvil. ¿Mi futuro? Sí. Lord Harrington y yo llevamos tiempo considerando una unión entre nuestras familias. El marqués bebió un sorbo de jerez, disfrutando del efecto de sus palabras. La señorita Charlotte es un partártiro excelente, educada, de buena familia, ya tienes edad para pensar en casarte. El silencio que se hizo fue pesado, opresivo. Celia no podía respirar. Miró a Alexander rezando para que no aceptara. Me siento halagado, dijo Alexander lentamente. Pero no estoy preparado para el matrimonio. Necesito tiempo. ¿Tiempo? El marqués frunció el ceño. Has tenido tiempo de sobra. Tienes 31 años, Alexander. Es hora de sentar la cabeza. Con el debido respeto, tío, es mi vida. ¿Tu vida? La voz del marqués se endureció. Todo lo que tienes me lo debes a mí. La casa en la que vives, el dinero que gastas, incluso el nombre que llevas. Eres mi heredero, y yo decido lo que es mejor para ti. Alexander se levantó, con los puños apretados. No puede obligarme a casarme. ¿No puedo? El marqués sonrió con desdén. Puedo desheredarte. Puedo echarte de esta casa. Puedo hacer que no recibas ni un céntimo. Y entonces veremos cuán independiente eres. Celia no pudo soportarlo más. My lord, dijo en voz baja, y todos se giraron hacia ella. Quizás no deberíamos discutir esto ahora. Nuestros invitados están cansados del viaje. El marqués la miró sorprendido. Luego asintió. Tienes razón, querida. Disculpadnos, amigos míos. Asuntos de familia. Se levantó. Vayamos al comedor. El almuerzo nos espera. Pasaron al comedor, pero el ambiente seguía tenso. Alexander se sentó frente a Celia, y durante toda la comida, ella sintió su mirada. No hablaron, pero una conexión invisible se extendía entre ellos, dolorosa y desesperada. Charlotte intentó entablar conversación con Alexander, pero él respondía con monosílabos. El marqués hablaba de política con Lord Harrington. Lady Harrington interrogaba a Celia sobre su vida en Ashton Hall. ¿Es feliz aquí, querida? Preguntó con interés. Celia se obligó a sonreír. Por supuesto, Lord Charles es muy amable conmigo. Amable, Lady Harrington negó con la cabeza. Pero la felicidad no es amabilidad, ¿verdad? Celia no respondió. Sintió la mirada de Alexander sobre ella y levantó la vista. Sus miradas se encontraron y en ese instante el mundo desapareció. Solo estaban ellos dos, y esa insoportable sensación entre ellos. Después del almuerzo los invitados se retiraron a descansar. El marqués se fue a su despacho. Celia se quedó sola en el salón, sin saber qué hacer. Se acercó a la ventana, mirando el jardín donde el viento arrastraba la primera nieve. No debería haberse entrometido. Se oyó una voz a su espalda. Se giró. Alexander estaba en el umbral, con las manos en los bolsillos, el rostro atormentado, los ojos ardientes. No podía soportar cómo le hablaba. No es asunto suyo. Entró cerrando la puerta. Es su esposa. Debería estar de su lado. No estoy de su lado. Celia se acercó a él. Yo no puedo. No después de... Calló, pero él entendió. Siempre entendía. Fue un error, dijo Alexander en voz baja. Aquel beso, no debimos. No digas eso. Le agarró del brazo. No digas que fue un error, porque es lo único que tiene sentido en esta casa. La miró fijamente debatiéndose. Luego la atrajo hacia sí, hundiendo el rostro en su pelo. Estamos condenados, Celia. Si se entera, nos destruirá. Entonces debemos ser cuidadosos. ¿Cuidadosos? Se apartó mirándola. ¿Cómo puedo ser cuidadoso cuando no puedo respirar sin ti? Cuando cada noche me acuesto pensando en ti. Cuando te veo con él y me vuelvo loco. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Yo también me estoy volviendo loca. La besó,
desesperada, ávidamente, como si temiera que fuera la última vez. Ella respondió con la misma pasión, abrazándolo, sintiendo el latido de su corazón contra su pecho. Encontraremos una manera, susurró ella contra sus labios. Debemos encontrar una manera de estar juntos. Aquí no hay manera. Apoyó su frente en la de ella. Mientras el marqués viva, somos prisioneros. Entonces escaparemos. ¿A dónde? No tengo dinero. Tú no tienes familia. Seremos unos parias. La sociedad nos destrozará. No me importa, lo besó de nuevo. Prefiero ser una paria contigo que una marquesa sin ti. La puerta se abrió de golpe. Se apartaron el uno del otro sin aliento. En el umbral estaba Charlotte. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos. Yo lo siento, murmuró. No pensaba, solo buscaba un libro. Celia y Alexander la miraron, paralizados por el miedo. Charlotte permaneció allí, pasando la mirada de uno a otro. Luego, retrocedió lentamente. No he visto nada, dijo en voz baja. Nada. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras de sí. El silencio era ensordecedor. Dios mío, exhaló Alexander. Lo ha visto. Quizás no diga nada. Celia temblaba de pies a cabeza. Lo dirá. Se pasó una mano por la cara. Por supuesto que lo dirá. Las mujeres siempre hablan. No todas las mujeres. Está despechada. La rechacé. Querrá vengarse. Miró a Celia. Estamos acabados. Celia pasó toda la tarde aterrorizada. Durante la cena apenas probó bocado vigilando a Charlotte. Pero ella estaba tranquila, incluso alegre. Charlaba con sus padres, se reía de los chistes del marqués. Como si nada hubiera pasado. Quizás de verdad no diría nada. Pero por la noche, cuando Celia ya se preparaba para dormir, llamaron a la puerta. Se puso una bata y abrió. En el umbral estaba Charlotte. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Celia asintió, dejándola entrar. Charlotte entró en la habitación, mirando a su alrededor. Luego se volvió hacia Celia. No lo diré, dijo. Vuestro secreto. Celia exhaló aliviada. Gracias, pero con una condición. Celia se quedó helada. ¿Cuál? Charlotte se acercó, y un brillo de acero apareció en sus ojos. Me ayudarás a casarme con el señor Alexander. ¿Qué? Me has oído. Quiero ser su esposa. Y tú me ayudarás. Lo convencerás. Convencerás al marqués. Harás lo que sea necesario. Se cruzó de brazos. De lo contrario, le contaré a tu marido lo que vi, y puedes imaginarte lo que pasará después. Celia la miraba incrédula. Era un chantaje, puro y descarado. No puede exigirme eso. Puedo, y lo exijo. Charlotte se dirigió a la puerta. Tienes una semana, si para entonces el señor Alexander no me ha pedido matrimonio. Lo contaré todo. Buenas noches, Lady Celia. Salió dejando a Celia de pie en medio de la habitación, con la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué le diría a Alexander? ¿Cómo saldrían de aquella trampa? Y lo más importante, ¿cómo podría ayudar a Charlotte a casarse con él, cuando cada célula de su cuerpo gritaba que él le pertenecía? Celia se sentó al borde de la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Llorar no solucionaría nada. Tenía que pensar, tenía que encontrar una salida. Pero en ese momento, en esa noche fría, en esa casa enorme y sombría, se sentía más indefensa que nunca. Fuera, el viento aullaba, arrastrando los copos de nieve. La casa crujía y suspiraba. A lo lejos, un reloj marcaba el tiempo hasta la inevitable catástrofe. La mañana recibió a Celia con una luz gris que se filtraba a través de las pesadas cortinas. No había dormido en toda la noche, repasando una y otra vez las palabras de Charlotte. Chantaje. Una semana. Alexander debía pedirle matrimonio, o todo se derrumbaría. Se levantó y se acercó a la ventana. El jardín de abajo estaba cubierto por una fina capa de nieve, como un sudario. Los árboles se erguían como esqueletos negros contra la blancura. Frío, sin vida, como todo en aquella maldita casa.
La doncella le trajo el desayuno, pero Celia lo rechazó. El estómago se le encogía solo de pensar en comer. Se vistió mecánicamente, un sencillo vestido de mañana de muselina gris, un chal sobre los hombros. Se recogió el pelo en un moño simple, sin joyas. No se sentía una marquesa. Se sentía una prisionera esperando su ejecución. Tenía que encontrar a Alexander, hablar con él, advertirle. ¿Pero cómo? El marqués vigilaba cada uno de sus pasos. Los Harrington estaban por todas partes, en el comedor, en el salón, en el jardín, y Charlotte siempre estaba cerca, con esa dulce sonrisa y esa mirada de acero. Celia bajó a desayunar. En el comedor ya estaban todos, el marqués a la cabecera de la mesa, los Harrington a los lados, Charlotte enfrente. Alexander no estaba. «Buenos días, querida». El marqués se levantó para recibirla. «Está pálida. ¿Se encuentra mal?» «Solo he dormido mal, milord». Celia se sentó en su sitio. «Quizás deberíamos llamar al médico». Se preocupó Lady Harrington. «No, gracias, estoy bien». Charlotte la miraba con una sonrisa apenas perceptible. Celia se giró, apretando las manos bajo la mesa. «¿Dónde está el señor Alexander?», preguntó Lord Harrington cortando un trozo de jamón. «Se ha ido a Londres», respondió secamente el marqués. «Por negocios». Celia se quedó helada. Se había ido. ¿Cuándo? ¿Por qué no le había avisado? ¿Cuándo volverá? Se le escapó antes de poder contenerse. El marqués la miró con sorpresa. «En unos días. ¿Por qué? Por nada. Solo curiosidad». Continuó comiendo, pero Celia vio cómo fruncía el ceño. Había sido demasiado impaciente, demasiado interesada. Tenía que ser más cuidadosa. El desayuno se prolongó eternamente. Celia apenas probó una tostada, que acompañó con té. Cuando por fin todos se dispersaron, se escabulló al jardín. El frío le quemaba la cara, pero no le importaba. Caminó deprisa, sin rumbo, hasta que llegó al viejo roble donde había visto a Alexander por primera vez. «¿Vas a seguir huyendo de mí?». Se oyó una voz a su espalda. Se giró. Charlotte estaba a pocos pasos, envuelta en una esclavina de piel, las mejillas sonrosadas por el frío, los ojos brillantes. «No estoy huyendo». «Sí que huyes». Charlotte se acercó. «Pero no te servirá de nada. Tienes una semana, Lady Celia. El tiempo corre». «Se ha ido a Londres. No puedo hacer nada». «Lo harás cuando vuelva». Charlotte se cruzó de brazos. «Lo convencerás. O el marqués lo sabrá todo. ¿Te imaginas lo que hará? Contigo, con él, con todos». Celia se acercó a ella, la rabia hirviendo en su interior. «¿Por qué haces esto? ¿No lo amas? ¿Amor?». Charlotte se echó a reír. «¿A quién le importa el amor? Es el heredero del marqués. Será rico, influyente. Y yo seré su esposa». La marquesa de Ashton ladeó la cabeza. «Como tú ahora. Solo que yo seré feliz, porque poseeré lo que deseo. No se puede poseer a las personas. Sí que se puede». Charlotte se giró hacia la casa. «Siempre se puede. Cuando quiero algo lo consigo, y tú me ayudarás, o lo perderás todo». Se fue, dejando a Celia sola en la nieve, con una sensación de total impotencia. 3 días pasaron en una espera angustiosa. Alexander no regresaba. Celia deambulaba por la casa como una sombra. Apenas hablaba, apenas comía. El marqués se preocupó e insistió en que descansara más. Los Harrington se marcharon. Tenían asuntos en Londres, pero Charlotte se quedó. «A petición del marqués», dijo él, «para hacerte compañía». Compañía. Tortura, eso era. Charlotte la acompañaba a todas partes, en los paseos por el jardín, en la biblioteca, mientras bordaba junto a la chimenea. Charlaba sin parar sobre moda, bailes, Londres, sobre la maravillosa esposa que sería para el señor Alexander. Celia escuchaba, apretando los dientes, y callaba. Al cuarto día, Alexander regresó. Celia oyó el carruaje llegar y corrió a la ventana. Él bajaba del vehículo, cansado, con un capote de viaje y una pequeña maleta, el pelo revuelto, la cara sin afeitar. Levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. El tiempo se detuvo.
Celia apoyó la mano en el cristal, y él lo vio. Se quedó inmóvil. Luego asintió, apenas perceptiblemente, y entró en la casa. Tenía que hablar con él. Ahora, inmediatamente. Pero, ¿cómo? Charlotte vigilaba cada uno de sus movimientos. La noche le brindó una oportunidad. Durante la cena, el marqués anunció que a la mañana siguiente iría a visitar a un vecino por negocios y no volvería hasta la noche. Charlotte se alborotó. Quería ir con él, ver la finca vecina. El marqués accedió. ¿Y usted, querida? Se dirigió a Celia. Me quedaré. Me duele la cabeza. Descansaré. Él asintió sin insistir. Alexander permaneció en silencio durante toda la cena, lanzando miradas furtivas a Celia. La tensión entre ellos era casi palpable. La noche se hizo eterna. Celia permaneció despierta, esperando el amanecer. Cuando los primeros rayos se filtraron por la ventana, se levantó. Se puso un sencillo vestido de casa. Se echó un chal. Bajó. La casa estaba vacía. El marqués y Charlotte ya se habían ido. Las doncellas estaban ocupadas en las salas más lejanas. Celia se dirigió al ala norte. El corazón le martilleaba tan fuerte que parecía que toda la casa podía oírlo. Sabía dónde estaban los aposentos de Alexander. Una doncella se lo había mencionado una vez. Un largo pasillo, la última puerta a la derecha. Llamó, suavemente. Una vez, la puerta se abrió de golpe. Alexander estaba en el umbral, con la camisa desabrochada y el pelo revuelto. Era evidente que acababa de despertarse. Al verla, se quedó inmóvil. Celia, necesito hablar contigo. Miró por encima del hombro, luego se apartó en silencio, dejándola pasar. La habitación era sencilla, una cama, una mesa, estanterías, una chimenea. Sin lujos. Cerró la puerta y se volvió hacia ella. ¿Qué ha pasado? Y ella se lo contó, todo. Como Charlotte los había visto, el chantaje, la semana, que Alexander debía pedirle matrimonio o el marqués lo sabría todo. Él escuchó sin interrumpir. Su rostro se endurecía con cada palabra. Cuando terminó, caminó por la habitación, pasándose una mano por el pelo. Dios mío, exhaló. Lo sabía. Sabía que esto pasaría. ¿Qué vamos a hacer? Susurró Celia. No lo sé. Se volvió hacia ella. Si la rechazo, lo contará todo. Si acepto, estaré atado a ella para siempre. Y tú te quedarás con el marqués. No puedo seguir con él. Su voz temblaba. Cada vez que me mira, cada vez que me toca la mano, pienso en ti y muero por dentro. Alexander se acercó a ella, tomando su rostro entre las manos. Y yo, cada noche me acuesto pensando en ti, en cómo duermes en su casa, llevas su nombre, en cómo te perdí sin siquiera haberte tenido. Entonces, ¿escapemos? Le agarró de las manos. Ahora mismo. Mientras no están, vayámonos a Londres, a Escocia, a donde sea. Pero no te quedes aquí. ¿Y de qué viviremos? No tengo dinero. Todo lo que tengo es la herencia que recibiré solo tras la muerte del marqués. Si escapamos, me desheredará. Nos quedaremos sin nada. No me importa. Pero a mí sí. Se apartó. No puedo condenarte a la miseria, a la vergüenza. La sociedad nos destrozará. Te convertirás en una paria. Tu nombre será mancillado. Y no puedo permitirlo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Entonces qué? ¿Te casarás con ella? ¿Vivirás con ella sabiendo que me amas a mí? Guardó silencio, un largo silencio. Luego asintió lentamente. Si es la única manera de protegerte. Sí, me casaré. No, le golpeó en el pecho. No puedes, no te lo permitiré. No tenemos elección. La abrazó, apretándola contra él. Perdóname. Dios mío, perdóname. Ella sollozaba contra su pecho, aferrándose a su camisa. Él le acariciaba el pelo, le besaba la coronilla, y apenas podía contener sus propias lágrimas. Entonces, al menos, concédeme esto, susurró ella, levantando la cabeza. Al menos ahora, antes de que nos perdamos para siempre. Sus labios se encontraron, desesperados, hambrientos. La besó como si fuera la última vez. Sus manos se deslizaron por su espalda, su cintura, atrayéndola más cerca.
Ella respondió con la misma pasión, olvidándolo todo, el deber, el honor, las consecuencias. La levantó en brazos y la llevó a la cama. La depositó sobre la colcha, sin apartar sus labios de los de ella. Sus dedos desabrocharon los botones del vestido. El chal cayó al suelo. Ella tiró de su camisa, sintiendo el calor de su piel bajo las palmas. Celia. Exhaló él entrecortadamente. Si nosotros, si ahora, no habrá vuelta atrás. Lo sé, susurró ella. Y no me importa. Quiero ser tuya, aunque sea una vez, aunque sea ahora. Se entregó a él por completo, olvidando que era una mujer casada, que era un pecado, que estaban condenados. Solo existían ellos dos, y ese momento que nadie podría arrebatarles. Luego yacieron en silencio, entrelazados, escuchando el tic-tac del reloj. Alexander le acariciaba el pelo, le besaba el hombro, y ella sintió una lágrima deslizarse por la mejilla de él. Nunca te olvidaré, susurró, aunque me case con ella, aunque viva 100 años, te quedarás aquí. Apoyó la mano de ella sobre su corazón. Para siempre. Y tú en el mío. Lo besó. Siempre. Permanecieron así hasta el mediodía. Luego, Celia se levantó y se vistió. Se arregló el pelo. Alexander la miraba sin pestañear. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora vivimos, respondió ella, como podemos, mientras podemos, y esperamos a que el destino se apiade de nosotros. Salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. El pasillo estaba vacío. La casa dormía. Nadie los había visto. Nadie lo sabía. Pero ella sí lo sabía. Y eso era suficiente para sobrevivir, para respirar, para no volverse loca en aquella jaula de oro. El marqués y Charlotte regresaron por la noche. Durante la cena, Charlotte estaba animada, hablando de la finca vecina, de sus jardines, de sus dueños. Alexander permaneció en silencio, asintiendo de vez en cuando. Celia comió mecánicamente, sin levantar la vista. «Señor Alexander», se dirigió de repente Charlotte a él. «¿Puedo hablar con usted después de la cena, a solas? Tengo una pregunta». Alexander levantó la vista. Se encontró con los ojos de Celia. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Por supuesto, señorita Charlotte». Después de la cena, se retiraron al pequeño salón. Celia esperó en sus aposentos, caminando de un lado a otro. 1 hora, 2. Finalmente, una doncella le trajo una nota. Celia la desdobló con manos temblorosas. «Le he pedido matrimonio. Ha aceptado. Perdóname. Ah». La nota se le cayó de las manos. Celia se sentó al borde de la cama, mirando al vacío. Todo había terminado. Lo había perdido para siempre. Pero en lo más profundo de su ser, ardía una pequeña chispa de esperanza. Porque habían tenido aquella mañana, aquellas pocas horas en las que habían estado juntos. Y nadie podía arrebatárselo. Nadie. Fuera caía la nieve, cubriendo el jardín con un manto blanco. La casa crujía y suspiraba. El reloj marcaba el tiempo hasta una nueva catástrofe, porque aquello no era el final, era solo el principio. 3 semanas pasaron en un extraño y asfixiante silencio. Alexander se mantenía alejado de Celia, solo se veían en la cena, y entonces apenas levantaba la vista. Charlotte resplandecía, hablando de los planes de boda, de la dote, de cómo redecoraría el ala norte a su gusto. El marqués estaba satisfecho. Organizaba cenas, presentaba a su futura nuera a los vecinos, la exhibía como una nueva adquisición. Celia sobrevivía, simplemente sobrevivía. Se levantaba, se vestía, sonreía cuando era necesario, decía lo que se esperaba de ella. Por las noches, yacía despierta, mirando la oscuridad, recordando aquella mañana en la habitación de él, lo único que habían tenido. No se arrepentía de lo ocurrido, ni siquiera cuando, 1 semana después, se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado. Náuseas por la mañana, mareos, un retraso. La doncella no notó nada, pero Celia lo sabía. Lo supo desde el primer día. Llevaba en su vientre,
al hijo de Alexander. El terror se mezclaba con una alegría silenciosa y desesperada. Una parte de él, una parte de ambos. Lo único que el marqués no podía arrebatarle. Pero ¿qué le diría a su marido? Se daría cuenta cuando llegara el momento. Sabría que no era su hijo. Nunca la había tocado como esposa. ¿Qué pasaría entonces? Celia estaba sentada junto a la ventana de sus aposentos, con una mano sobre el vientre. Fuera era una tarde de febrero, fría y oscura. La nieve caía en grandes copos, cubriendo el jardín. En una semana se celebraría el compromiso oficial de Alexander y Charlotte, con invitados, champán y anuncios en los periódicos. Y en 3 meses, la boda. Unos golpes en la puerta la sobresaltaron. ¡Adelante! La puerta se abrió. En el umbral estaba el marqués, con una bata de caza y el bastón en la mano, el rostro pálido y demacrado. Había envejecido mucho en las últimas semanas. La enfermedad le estaba ganando la batalla. ¿Puedo pasar, querida? Por supuesto, milord. Entró en la habitación y se sentó en un sillón junto a la chimenea. Guardó silencio un largo rato, mirando el fuego. Me estoy muriendo, Celia, dijo por fin. El médico me ha dado 1 mes, quizás 2. Ella se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Milord, no hace falta. Levantó una mano. Sé que no me quieres, nunca me has querido. Te compré como se compra un objeto hermoso, para admirarlo, para enseñarlo a ti a los invitados. Sonrió con amargura. Un viejo tonto, ¿verdad? Has sido amable conmigo, dijo Celia en voz baja. ¿Amable? Negó con la cabeza. He sido un egoísta. Quería recuperar mi juventud. Quería sentirme vivo. Pero en lugar de eso te encerré en esta tumba de piedra. Igual que hice con Isabela. Calló, y en el silencio solo se oía el crepitar de la leña en la chimenea. Sé lo tuyo con Alexander, añadió en voz baja. La sangre se le heló en las venas. ¿Qué? No finjas, la miró. He visto cómo lo miras. ¿Cómo te mira él a ti? Soy viejo, Celia, pero no ciego, ni estúpido. No podía respirar. Era el fin. Ahora la echaría. La despojaría de todo. Destruiría a Alexander. Milord, yo no voy a hacer nada, la interrumpió. Porque estoy demasiado cansado. Y porque hizo una pausa, porque lo entiendo. Yo también amé una vez, a Isabela, tanto que me asustaba, pero no pude hacerla feliz. No supe darle lo que necesitaba, y murió, lenta, dolorosamente, de pena, del frío de esta casa. Las lágrimas asomaron a los ojos de Celia. Lo siento tanto. No lo sientas. Se levantó, apoyándose en el bastón. He recibido lo que merecía. Soledad, vacío, y ahora la muerte. Se acercó Kabak a la puerta y se giró. Cuando yo no esté, todo pasará a Alexander, la casa, las tierras. El dinero, el título, se convertirá en el marqués de Ashton, y tú serás libre. Pero él se va a casar con Charlotte. El marqués sonrió con desdén. No, no se casará. ¿A qué se refiere? He cancelado el compromiso, esta mañana. Le he dicho a Lord Harrington que he cambiado de opinión, que mi sobrino no está preparado para el matrimonio, que es mejor esperar. Celia lo miraba, incrédula. Pero, ¿por qué? Porque no quiero que repita mis errores, no quiero que se case sin amor y sufra toda la vida. Abrió la puerta. Y porque estás embarazada, veo los signos. Isabela tenía el mismo aspecto cuando esperaba a nuestros hijos. No pudo articular palabra. «Es su hijo, ¿verdad?», preguntó el marqués en voz baja. Celia asintió en silencio. La miró fijamente. Luego, asintió lentamente. «Entonces tenéis un futuro. Yo no lo tengo. Pero vosotros sí», salió, cerrando la puerta tras de sí. «Vivid, Celia, y sed felices. Alguien tiene que ser feliz en esta maldita casa». La puerta se cerró. Celia se quedó sola. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de pena. Eran lágrimas de alivio. De esperanza. El marqués Charles Ashton murió 6 semanas después. En silencio. Mientras dormía,
en sus aposentos. Celia estaba a su lado. Le estaba leyendo en voz alta cuando él cerró los ojos y no volvió a abrirlos. El médico certificó la muerte. Las doncellas lloraron. El mayordomo comenzó los preparativos para el funeral. Alexander llegó de Londres 2 días después. Entró en la casa, silencioso, demacrado, con una levita negra de luto. Se encontró con la mirada de Celia en el vestíbulo. No se abrazaron. No dijeron una palabra. Simplemente se miraron, y en esa mirada estaba todo. Dolor, amor, esperanza. El funeral se celebró en la capilla familiar. Poca gente, vecinos, parientes lejanos, sirvientes. El vicario leyó las oraciones. El ataúd fue depositado en la cripta familiar, junto a Isabela y sus hijos muertos. Alexander permaneció inmóvil junto a la tumba, con el rostro de piedra. Celia a su lado, con un vestido negro de talle alto que ocultaba su vientre ya notablemente abultado. Después del funeral, los invitados se marcharon. La casa quedó vacía. Alexander y Celia se quedaron solos, por primera vez en todos esos meses, verdaderamente solos. Se encontraron en la biblioteca. La noche caía sobre la finca, oscureciendo el exterior. La chimenea ardía, proyectando sombras en las paredes. Alexander estaba de pie junto hacia la ventana, mirando el jardín. Lo sabía, dijo Alexander en voz baja. Antes de morir, me llamó y me dijo que sabía lo nuestro, que nos perdonaba, que quería que fuéramos felices. Celia se acercó a él y le tomó la mano. Fue bueno, al final, estuvo solo, toda su vida. Alexander se volvió hacia ella. No quiero ser como él. No quiero vivir en una casa vacía con un corazón vacío. Quiero... Calló mirándola. Te quiero a ti, quiero estar contigo. Para siempre. Y yo quiero estar contigo. Pero no podemos. Durante un año debes guardar luto. Durante un año eres la viuda del marqués. La sociedad no nos perdonará si nosotros... No me importa lo que diga la sociedad. Ella colocó la mano de él sobre su vientre. ¿Lo sientes? Es tu hijo, nuestro hijo. Nacerá en 4 meses, y quiero que tenga un padre de verdad. Alexander se quedó inmóvil. Miró su vientre, luego su rostro. ¿Estás embarazada? Sí, desde aquella mañana, cuando estuvimos juntos. Cayó de rodillas ante ella, rodeándola por la cintura, apoyando la frente en su vientre. Le temblaban los hombros. Celia le acarició el pelo, llorando también. Dios mío, exhaló él entrecortadamente. Voy a ser padre. Lo serás, el mejor padre del mundo. Se levantó, tomó su rostro entre las manos y la besó, tierna, largamente, como si fuera la primera vez. Vayámonos de aquí, susurró. Lejos de esta casa, a Italia, a Francia, a donde sea. Empecemos una nueva vida. Lejos de los cotilleos, de las condenas. Solo tú, yo y nuestro hijo. Sí, se acurrucó contra él. Sí, a donde sea, con tal de que sea contigo. Permanecieron abrazados, a la luz de la chimenea. Fuera comenzaba a llover, una lluvia de primavera cálida, que arrastraba la última nieve. La casa suspiraba y crujía, pero ya no era un lamento, sino una despedida. Un mes después se marcharon. Celia, Alexander y unos pocos sirvientes leales. Ashton Hall quedó atrás, sombrío, majestuoso, vacío. Un administrador se encargaría de la finca. Quizás algún día volverían, cuando las heridas sanaran, cuando el pasado dejara de perseguirlos. Se instalaron en una pequeña villa en la costa de Italia, cerca de Florencia. Una casa blanca con tejas de terracota, rodeada de olivares y viñedos. Cálida, soleada, tranquila, nada que ver con el frío Ashton Hall. En junio, Celia dio a luz a una niña, pequeña de pelo oscuro y ojos grises, como los de su padre. La llamaron Isabela, en memoria de aquella que también buscó la felicidad y no la encontró. Pero esta Isabela sería feliz. Ambos lo juraron. Alexander resultó ser un padre tierno y un marido amoroso.
Pasaba los días con Celia y su hija, paseando por las colinas, bañándose en el mar, leyendo bajo los olivos. Por las noches tocaba el piano y Celia cantaba, meciendo a la pequeña. Vivían con sencillez, sin el lujo de Ashton Hall, pero eran felices, verdaderamente felices. Un año después, se casaron en una pequeña capilla en una colina, sin invitados, sin ostentación, solo ellos dos, el sacerdote y unos testigos del pueblo. Celia llevaba un sencillo vestido blanco, con una corona de flores silvestres en el pelo. Alexander, una levita clara, sin corbata. Intercambiaron sus votos bajo el canto de los pájaros, el susurro de las ramas de olivo, el cálido sol italiano. Te amo, susurró él, besándola. Siempre te he amado, desde el primer momento. Y yo a ti, respondió ella, para siempre. Isabela reía en sus brazos, extendiendo sus regordetas manitas hacia su padre. Celia los miraba a los dos, a su marido y a su hija, y sentía el corazón rebosar. Había pasado por el dolor, la humillación, la desesperación. Pero al final, había encontrado lo que buscaba, amor, un amor real, vivo, ardiente. Pasaron 5 años. Celia estaba en la terraza de la villa, contemplando el atardecer. El sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Abajo, en el jardín, jugaban los niños. Isabela, ya una niña de 6 años con largas trenzas oscuras, y su hermano pequeño, Thomas, un travieso de 3 años con los ojos grises de su padre. Alexander jugaba con ellos, lanzando al niño por los aires. Las risas infantiles resonaban en el cálido aire del atardecer. Celia se posó una mano sobre el vientre abultado. El tercer hijo, una niña, había dicho el médico, nacería en otoño. ¿En qué piensas? Se oyó una voz a su espalda. Se giró. Alexander había subido a la terraza y la abrazó por detrás, colocando las manos sobre su vientre. En lo lejos que hemos llegado, dijo ella en voz baja. ¿Recuerdas aquella casa, aquella vida? La recuerdo. Pero fue hace mucho tiempo, en otra vida. ¿Te arrepientes de haberlo dejado todo? El título, la riqueza, el nombre. La giró hacia él y la miró a los ojos. Ni por un minuto. Te tengo a ti, a nuestros hijos. Esta casa, eso es más que todos los títulos del mundo. Lo besó, y en ese beso estaba todo. Gratitud, amor, felicidad. El sol se ocultó tras el horizonte. Las primeras estrellas se encendieron en el cielo. En algún lugar lejano, en la fría Inglaterra, se alzaba Ashton Hall, vacío, sombrío, guardando la memoria del pasado. Pero aquí, bajo el cálido cielo italiano, había vida, había amor, había futuro.